Perfectísimo. Bien, ahora sí. eh, ¿Cómo están, hermanos? Hoy vamos a ver un personaje bien interesante en esta serie que estamos viendo de personajes en cristianismo práctico. Y vamos a ver a David, un personaje que de pastor se volvió rey, que tuvo luchas grandes y no solo por considerar la lucha de Goliat. Y hoy vamos a ver esa interesante situación. Vamos a comparar dos luchas que tuvo David. Una la ganó, otra la perdió. Eh, y vamos a ver qué le faltó a David en una y en otra, qué fue lo que hizo que ganara la lucha y qué fue lo que hizo que perdiera la otra lucha. Y cómo podemos darnos cuenta nosotros en nuestra vida de qué nos falta para pues ganar estas luchas, ¿no? Porque como sabemos, pues el Señor, cuando estamos con el Señor, pues Él siempre nos da esa victoria, ¿no? Nosotros ya tenemos victoria en Cristo con nuestra salvación, pero vamos a ver cómo Él nos pone pruebas y batallas que siempre nos va a ayudar a vencer. Y bien, por eso se llama hoy, David, tu lucha nunca será más grande que Dios. Y vamos a comenzar, ya saben, nos gusta comenzar con nuestro versículo. em, Introductorio, ese que inicia y cierra la clase de una forma impactante. Y es Primera de Crónicas 29:11. Entonces, si pueden buscarlo por ahí, yo también lo voy a buscar y se los leo. Primera de Crónicas 29:11, el último capítulo de la Primera de Crónicas. Y dice así. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra, y tuyo también es el reino, y estás por encima de todo. Amén. Al final del día, este versículo nos lo dice todo. Todo es de Él. Su gloria, las victorias, todo el poder es de Él y para Él. Y al final del día, esto no solo es en los cielos, esto también es en la tierra y en esa compañía que Él nos hace. Y hoy vamos a ver la historia de David. Obviamente vamos a tocar principalmente la historia de David y Goliat. Y de hecho vamos a darle una repasada rápida a esta historia. No voy a detenerme mucho, pero vamos a leer 1 Samuel 17. Vamos a leer esta historia. Eh, Como siempre les comento, si quieren saber más de estas historias, los invito a que hagan su devocional, a que tengan siempre su comunión con el Señor, porque esto les va a permitir, obviamente, pues conocer más la palabra de Dios, conocer más acerca de estos personajes y ver qué más se puede aprender. Pero dice así 1 Samuel 17: David y Goliat. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efesdamín, situado entre Soco y Aseca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Que entonces estamos viendo que aquí en estos tiempos sigue siendo Saúl rey del pueblo de Israel y están en guerra contra los filisteos. Y dice así, con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posesiones en montes opuestos. Y un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat, y tenía una estatura de 6 codos y un palmo. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza que pesaba 5.000 siclos, que también era de bronce, como eran las polainas que protegían las piernas y la jabalina que llevaba el hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba 600 siclos. Delante de él marchaba un escudero, y Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió diciendo: ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes, pero si yo los venzo y los mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: Yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Y al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá.
En tiempos de Saúl, Isaí era ya de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab y el tercero Samá. Estos tres habían seguido a Saúl por ser los mayores. David, que era el menor, solía ir donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar a las ovejas de su padre. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas y así lo estuvo haciendo durante 40 días. O sea, aquí nos está diciendo que Goliat no lo hizo una vez, lo hizo 40 días seguidos retando a los israelitas. Un día Isaí dijo a su hijo David: Toma este efa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el comandante del batallón y averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de La con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí, se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en el que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío, y David lo oyó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat huían despavoridos. Algunos decían: Ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Y David le preguntó a los que estaban con él: ¿Qué dicen que darán a quienes maten a este filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Y ahí me voy a detener tantito. Vamos a ver el resto de la historia, pero quiero que empecemos a checar punto tras punto. Al final del día hoy vamos a estar tocando esta historia, una historia muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos a dos personajes y muy particulares, muy diferentes uno del otro, em, que dicen así, perdónenme, dos personajes. Uno es el hijo más pequeño de 8 hermanos y hijos de Isaí, quien en lugar de ir a la guerra con Saúl y sus hermanos mayores se quedó apacentando a las ovejas de su padre, confiando siempre en Dios. Pero por el otro lado del ring, en la otra esquina de este ring, tenemos a Goliat, un filisteo de Gat, que era un paladín de 6 codos y un palmo, en este caso un caballero, un guerrero de mucha experiencia, es a lo que me refiero con un paladín. Y 6 codos y un palmo, para que más o menos se den una idea, son 3 metros y medio de altura y una armadura que pesaba poco más de 90 kilos. Todas estas partes que dicen de su armadura y los ciclos de bronce, aproximadamente se calcula que pesaba poco más de 90 kilos la armadura que traía y que confiaba sin duda alguna en su fuerza y su determinación como guerrero, en sus años de experiencia, en su tamaño y en esta fuerza que tenía. Y aunque parezca hoy en día y nos imaginamos un hombre tan gigantesco, algo raro, en esos tiempos existían todavía los gigantes como tal. En este caso, Goliat era uno de ellos. Y curiosamente, resumiendo lo que acabamos de leer, Goliat lanza un atrevido desafío para poder meter miedo al ejército de Saúl. Y es bien interesante porque Goliat manda este desafío. Goliat derrotó a los israelitas con el temor. Aunque él era fuerte, aunque él era gigante, aunque él tenía toda esta armadura, con estas simples palabras derrotó a los israelitas con temor. Y es que lo primero que podemos notar es que el ejército del pueblo de Israel se le había olvidado que eran el ejército de Dios y solo iban como el ejército de Saúl. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo primero que estamos viendo es que este ejército está viendo únicamente al hombre. Y yo vengo en nombre de mi rey y de mi pueblo, pero se me olvida de quién puso a ese rey y se me olvida quién armó este pueblo. Y se les había olvidado de dónde vienen, toda la historia de su pueblo, y se les había olvidado
hacia dónde van, pero sobre todas las cosas se le había olvidado quién viene con ellos a todas partes. Y realmente, como les digo, es interesante esta jugada que estamos viendo que realiza Goliat, porque como les digo, a pesar de pues, su fuerza, su tamaño, al final del día es un hombre que simplemente la armadura le pesaba 90 kilos y todavía podía tener la habilidad de pelear. Entonces tenemos que entender que era un hombre muy fuerte. Y una altura imponente, obviamente una altura más allá de un hombre promedio, un hombre normal, y que tenía años en guerra. Él fue más listo y él atacó el punto más débil del humano en esos tiempos y hoy en día, que es el corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón les metía este temor. Y hoy en día, estos son los primeros puntos que vamos a empezar a separar de qué podemos absorber en nuestro día a día. Hoy en día, el enemigo, las tentaciones, el mundo, todo esto con lo que estamos peleando, va a intentar atacar y tentar a nuestro corazón. Porque al final del día, no por nada, la palabra de Dios nos está recordando una y otra vez constantemente que cuidemos nuestro corazón y no confiemos en él. Porque ese es el punto más débil. Por más que nosotros físicamente nos preparemos, por más que nosotros mentalmente nos llenemos de intelectualidad, nuestro corazón es ese punto más débil del cual debemos de cuidar y no confiar. Y de hecho esto lo vamos a ver. Vamos rápido a Proverbios 4:43. Acá están los versículos. Primero vamos a leer Proverbios 4:43. Hay un montonal de versículos que hablan de cómo cuidar el corazón y por qué cuidar el corazón, pero vamos a ver unos poquitos para que veamos cómo constantemente nos están recordando el cuidar nuestro corazón, ¿no? Proverbios 4:43 dice así. Ujú. Charlie, creo que no hay 4:43. No, a lo mejor y la dislexia. A ver, dejen confirmo mi versículo. ¿Será 4:23? Bueno, ahorita confirmo. Sí, eh, 4:23. sí. A lo mejor y ahí fue donde di el dedazo. Ándale, sí, sí, muchas gracias. Ahí fue el dedazo. Es 4:23. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces aquí directamente nos dice, por sobre todo, antes de cualquier cosa, cuida tu corazón. Ahora vamos a Proverbios 4:27-19. Muchas gracias por la corrección. Proverbios 27:19, que dice así. El agua refleja el rostro, el corazón refleja a las personas. Aquí nos está demostrando que incluso aunque nosotros veamos lo físico, el corazón es otra cosa. Y en este caso, el corazón va a demostrar quiénes somos en verdad. Dónde está puesto nuestro corazón va a demostrar quiénes somos en verdad. Es como este dicho mexicano de eh, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? En este caso es dime dónde está tu corazón y sabré qué tipo de persona eres. Y por último vamos a ver Jeremías 17:9 y 10. Hay muchos más, como les digo, pero estos son unos poquitos para ver cómo constantemente nos está recordando cuidar el corazón, que dice, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio, ¿quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeó el corazón y examinó los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Entonces aquí nos está diciendo cómo el corazón también es engañoso. Mas el Señor es aquel que examina nuestros pensamientos y nuestros corazones. Entonces, con esto en mente, entonces estamos viendo cómo Goliat, a pesar de todo, sabía a dónde atacar. Y es que, como les digo, si leemos bien esta parte, podemos ver la comparación entre los hombres del ejército de Saúl y un hombre que es del ejército de Dios. Aunque el ejército de Saúl venía del pueblo de Israel y David también venía del pueblo de Israel, uno iba como guerrero de Dios y los demás iban como guerreros de Saúl. Nada más iban por una batalla de
hombres, y esto lo vamos a leer en 1 Samuel 17, 24 al 27, se los leo rapidísimo. Chucu, chucu, chu. 1 Samuel 17, 24 al 27, que dice así: Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Algunos decían: Ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas y además le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Y David preguntó a los que estaban con él: ¿Qué dicen que darán a quien mate a este filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, se les dará la recompensa anunciada. Hasta ahí me quedo. Es interesante ver esta parte. Como en el 24 nos dice que cuando Goliat salía, todo el ejército de Israel, miles de hombres que tenía el pueblo de Israel, salían huyendo despavoridos. Pero David, que conocía y sabía bien dónde estaba su corazón, dice: ¿Quién es este filisteo? ¿Quién es este hombre? Y la parte que menciona incircunciso es incluso un hombre que ni siquiera es del pueblo de Dios, un hombre que no trae a Dios con sí. Por eso dice, este filisteo incircunciso. Vemos cómo, ay, perdónenme, me está ahogando. Vemos cómo David sabía quién los estaba cuidando, sabía quién los estaba protegiendo y sobre todo sabía quién les iba a dar la victoria. Porque David nunca dijo: ahorita agarramos al hombre más fuerte de todos o les hacemos bolita entre todos. No, 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 no. Él dijo: ¿quién es este hombre que se atreve a retar al pueblo de Dios? O sea, básicamente le está diciendo: ¿quién se está atreviendo a retar a Dios? Incluso aunque Saúl había ofrecido grandes riquezas al vencedor, y sí, David pregunta al inicio esa parte, podemos ver que ni siquiera le pone gran importancia a esta parte porque él simplemente menciona: ¿por qué tememos si Dios está con nosotros? Su justificante fue: Dios está en este pueblo, este es el ejército de Dios. Entre la respuesta que va a tener ahorita Goliat con él y esta guerra, sucede algo bien interesante. Vemos eh, otra prueba que se le va a presentar a David. Ahorita leemos Jeremías, pero es la reacción que tiene su hermano, Eliab, al ver a David. Es el hermano mayor que dice, porque aunque su hermano había, o sea, el propósito de David ya habíamos leído que era ir y llevar el pan y ropa, como lo manda Isaí, y aún así la reacción de Eliab fue de enojo. De hecho, vamos a leer esta parte, eh, porque justo ahí nos detuvimos, pero dice así. Versículo 28. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Entonces reclamó: ¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. Y David simplemente le respondió: ¿Y ahora qué hice? Protestó David, si apenas he abierto la boca. Y ahí me quedo, porque es interesante y vamos a analizar esta respuesta que tiene su hermano ante las palabras de David. Porque primero que nada, Eliab se enoja y estaba enojado porque sentía que David era una persona insignificante. A ver, del primero al octavo hijo, y aparte, David siendo pastor y este ya llevaba en la guerra tiempo, este lo veía como alguien insignificante, incluso alguien sin valor y mucho menos con el derecho a exhortar al pueblo, al ejército que está ahí, con palabras tan fuertes como las que dice que es. Con palabras tan fuertes que es las que dice David, ¿no? De ¿quién es este para retar al pueblo de Dios? Y tanto que le dice: ¿para qué has descendido acá y a quién has dejado tus pocas ovejas en el desierto? Lo está haciendo menos, le está diciendo: a ver, tú insignificante cosa, busca a tus ovejas. ¿Y cuántas veces no nos han hecho menos a muchos, sobre todo a los que son hermanos menores o en algún punto de la vida los han hecho menos, ¿no? Y cuando pasa esta situación en que nos hacen menos, luego hasta nos encorajinamos, nos enojamos, nos lastiman estas palabras. Por otra parte, vemos que
estaba molesto porque sentía que conocía la motivación de David, porque le dice las palabras de, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. O sea, le está diciendo, yo te conozco. Porque luego, incluso hoy en día, eh, es más difícil dar testimonio con esas personas que nos conocieron bien antes del Señor, ¿no? Es duro ver esa parte. Pero aún así, aunque Eliab creía saber, conocer el corazón de David, ya lo leímos hace rato, no conocía realmente el corazón de David. Porque esto nos recuerda a lo que leímos en Jeremías 17:10, donde menciona que Dios es el único y aquel que realmente conoce nuestros corazones y los escudriña en verdad. A diferencia, en este caso, su hermano, quien incluso me atrevo a decir que juzgó a David y el corazón de David en base a lo que él estaba sintiendo. Porque si lo pensamos y este enojo, lo único que muestra es la soberbia y la malicia de corazón de Eliab al reaccionar de esta manera con su hermano. Por otra parte, también podemos ver que estaba enojado porque pensaba que David intentaba provocar al ejército de Israel, provocar incluso a alguien más para que peleara contra Goliat, solo para poder ver la batalla. Por eso le dice, para ver la batalla has venido. O sea, así como tú nada más viniste de argüendero. Y el mismo Eliab era, pues, un hombre alto y de buena apariencia, y esto lo vemos un capítulo antes, en 1 Samuel 16:7, em, que no lo vamos a leer, no tiene realmente mucho caso, pero mencionan que era un hombre alto y de buena apariencia. Entonces, este era un hombre, digamos, eh, eh, que pudo haber llegado a enfrentarse a Goliat. Y tal vez haya pensado él en su cabeza, ah, David me está tratando de aventar a mí la piedrita ese empujoncito, esa indirecta, ¿no? Entonces, eso también lo pudo haber mantenido enojado. Y finalmente, realmente podemos ver que Eliab estaba enojado porque David estaba en lo correcto. Cuando uno está turbado, cuando nos sentimos con miedo, realmente, interrúmpanme si me equivoco, pero realmente lo último que queremos cuando tenemos miedo es que alguien nos diga, ay, sé valiente. Es cuando nos dicen, ay, estoy triste, y te dicen, no estés triste. Ah, claramente, con eso ya se me quitó la tristeza, ¿no? Y hasta coraje nos da. O en este caso es, tengo miedo, no tengas miedo. Nos da coraje, porque así es nuestra carne. Y en este caso también podemos ver, prácticamente eso fue lo que pudo incluso irritar a Eliab, decirles la verdad. Porque en este caso David no solo les dijo, no tengas miedo, le dijo, no tengas miedo, porque Dios está con nosotros. Y aunque esta fue la reacción de su hermano, esta fue la reacción de Eliab, no fue más que otra prueba que se le presentó a David, porque nada más estaba siendo probado de qué tenía en su corazón en ese momento. Porque sin duda alguna, estas palabras fueron para lastimar a David. Sin duda alguna, yo sé que si a cualquiera de nosotros nos hubieran dicho palabras similares en otro contexto, claro que nos hubieran lastimado. Y claro que a David le pudieron haber lastimado, pero David tenía su corazón puesto en lo correcto, en Dios. Pues él responde con las palabras, ¿qué he hecho yo ahora? No, esto es mero hablar, o como leíamos en la nueva versión internacional, si yo solo abrí mi boca, no hay duda de que, pues lo que dice Leab lastima más, eso no lo mantiene preocupado, porque eso, David sabía que había una preocupación mayor, en este caso era la causa de Dios ante cualquier otra cosa, era Goliat en este momento, esa era una batalla importante. Otros a lo mejor se hubieran enfrascado en una batalla sin sentido, pelear con su hermano, no, es que así, no, 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 y llegar a nada. En este caso David sabía qué era lo importante, las razones reales por las cuales había que pelear. Y en este caso era pelear en esta batalla que era Goliat. Antes de su propia seguridad personal, antes de perder su honor personal, tenía una preocupación apasionada por la causa de Dios, por el honor de Dios, por honrar a Dios y glorificar a Dios. Esa era su preocupación. A él no le importaba que fuera él humillado si Dios iba a ser glorificado. Y bueno, realmente conocemos el final de esta historia. Sabemos que David pelea contra Goliat. David va con una
honda una piedra, mata a Goliat, un golpe en la piedra, lo descabeza. Tiempo después, David se vuelve rey y es interesante esta situación porque David cuando no tenía, eh, digámosle, un gran poder, realmente él era un pastor, él no tenía riqueza o tiempo, experiencia en el ejército, confiaba plenamente en Dios y se metió en batalla de esta manera, pero cuando se volvió rey y ya tenía poder, ya tenía todo el ejército de Israel a sus pies, ya tenía todas las riquezas que quería, todo lo que él quería, se le presentó otra prueba. Otra prueba grande espiritualmente, mas no grande ante sus ojos, porque la guerra de Goliat, aunque fue igual de grande espiritualmente, porque era probar dónde estaba su corazón, humanamente se les veía grande. Y literalmente porque Goliat era grande, pero aparte pues porque era un gigante contra un ñanguito. Y en este caso, la prueba que se le presenta era grande espiritualmente, mas había engaño. Y no engaño por Dios. No, engaño por sus ojos. Sus ojos lo engañaron, su carne lo engañó, porque no vio una batalla grande físicamente. Y esto lo vamos a leer en 2 de Samuel 11, del 1 al 5. Realmente es todo el capítulo 11 y 12, eh, esta historia, más yo solo les voy a leer un poquito porque si no se hace muy tedioso como el inicio de la clase leyendo el capítulo 17, por eso no continué leyendo. Eh, pero vamos a leer 2 de Samuel 11, del 1 al 5. Como les digo, esto es 11 y 12, por si quieren ver la historia a profundidad. Pero dice del 1 al 5, dice: en la primavera, que era la época en la que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilaran a los amonitas y citaran la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. O sea, mandó a la guerra a su pueblo, pero él no fue a la guerra. Una tarde, al levantarse, David de la cama comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron que se trataba de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella y después de eso ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces es interesante esta prueba que se le presenta a David, porque en este caso no fue un gigante de armadura y experiencia en guerra, sino fue una mujer hermosa y frágil, de la cual David tomó y se acostó con ella, siendo mujer de alguien más. Y es que David no solo, les cuento un poco de lo que dice este capítulo y la historia, ¿no? Porque David no solo se acostó con mujer ajena, sino que mató al esposo de esta mujer. Y primero lo intentó sobornar, después mata al esposo y después, evidentemente, Dios castigó a David con esta unión y mató al niño de esta unión. Y es que, para empezar ya a concluir, eh, es interesante que David haya vencido a un enemigo tan poderoso como era Goliat, pero que haya sido derrotado por la tentación. Y digo que es interesante porque significa que nuestra propia carne, nuestro corazón, es uno de los enemigos más peligrosos de los cuales hay que tener cuidado. Porque al final del día, como les decía, y por eso era tan insistente con esta expresión, David cuando se enfrenta a Goliat todo el tiempo estaba mencionando a Dios y Dios y Dios y Dios, y en este momento hasta a Dios se le escondió. Y
Es que entonces podemos llegar a comparar con estas dos batallas. Es que no importa realmente, o no hace comparación alguna el estar fortalecido o débil en nuestra carne, y no me refiero a nuestra carne espiritual, sino, o sea, en este caso no importaba si David iba a estar fuertote y gigante como Goliat, o débil o pequeño como era él, si realmente más bien lo que importa es estar fortalecido o débil en espíritu. De nada nos sirve estar todos ponchados, de nada nos sirve tener este músculo de acá bien entrenado, con inteligencia, si espiritualmente no estamos fortalecidos. Porque las batallas que vivimos, no importa qué tan grandes o pequeñas sean para nuestros ojos, sino más bien, eh, en toda batalla lo que importa es qué tan grande o pequeña es nuestra fe a Dios, nuestra confianza a Dios, nuestra comunión con Dios. Porque sabemos que ninguna batalla será más grande que Dios, sin duda alguna. Por eso el nombre de la clase. Para Dios no iba a haber diferencia la batalla de la tentación que tiene con Betseba como la batalla con Goliat. Para él ninguna de las dos se le hizo más grande que la otra. La cosa aquí, lo interesante aquí es nuestra confianza a él, o la confianza en este caso de David con él, la comunión que tenía David con él, porque sabemos que ninguna batalla será más grande que Dios, pero Dios nos dará la victoria siempre y cuando lo busquemos a Él, siempre y cuando nos fortalezcamos con Él, siempre y cuando nuestra armadura sea Él, nuestro escudo, nuestra espada sea Él. Y es que podemos comparar la batalla ganada, como les decía al inicio, y la batalla perdida de David, porque sin duda alguna perdió David esa batalla, perdió la batalla de la tentación. Él sintió. No, no es muy clara la razón que pudo haber sentido, pero como les comento, lo que sí podemos ver es que justo cuando humanamente él ya tenía poder, fue cuando olvidó el poder que de verdad vale, que es el de Dios. Y este es el final de nuestra clase. Ahorita quiero escuchar sus comentarios. Ya sabemos que esa parte es privada, ahorita dejo de grabar. Pero antes quiero cerrar con oración. Eh, vamos a orar y ahorita los escucho. Sus opiniones, comentarios, sugerencias, dudas, todo lo que ustedes quieran. Señor y Padre Celestial, te doy gracias porque nos permites hoy ver a este personaje, mi Señor. Gracias, mi Señor, por recordarnos nuevamente que ninguna batalla es más grande que tú. Para ti ninguna batalla va a ser más grande. Tú siempre vas a tener la victoria, mi Señor. Pero yo sé que nos exiges comunión contigo. Yo sé que nos exiges que nos fortalezcamos en ti. Yo sé que nos exiges, mi Señor, que en toda batalla que presentemos estemos agarrados de ti, mi Señor. Te ruego, mi Señor, porque principalmente por su servidor, mi Señor, y por mis hermanos aquí, podamos ser fortalecidos en nuestro espíritu, que podamos ver lo espiritual y no lo físico, no lo banal, porque sabemos que esta guerra no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus y potestades, y por lo mismo no podemos atacar con lo físico, sino con lo espiritual. Te ruego, mi Señor, que nos llenes de sabiduría, del fruto de tu espíritu, mi Señor, de toda la armadura de Dios, toda esta armadura de espíritu que tú nos pones, mi Señor. Llénanos de ella. Ármanos, mi Señor, para esta lucha diaria que tenemos. Porque así como sabemos que todas las mañanas va a haber una aflicción nueva, así todas las mañanas tus misericordias se renuevan, mi Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, dejo de grabar.